Buenas tardes ya. Un saludo para todos los docentes, también para quienes nos acompañan por vía remota, especialmente para los doctores Ricardo Robles y don Víctor Gómez. Primero que todo, quiero agradecer y felicitar al doctor Alejandro Leiva por la organización de este seminario. Al doctor Leiva, que tuve el honor de acompañar en su proceso doctoral, que culminó con una magnífica tesis que espero que pronto se publique. Es realmente para mí un agrado estar aquí hoy, en este seminario internacional con tan connotados maestros, aunque sea por esta vía. De hecho, le agradezco porque nos acerca, para reflexionar sobre uno de los problemas realmente más complejos de resolver en la práctica y que ha interesado a la dogmática nacional e internacional hasta el día de hoy. ¿Cómo castigar? Derechamente, si es que castigar al partícipe extraño, que no tiene la calidad que se requiere para el autor, el intraneus, para cometer un delito especial. Aunque sigue siendo objeto de estudio, hace 120 años, la tesis de Nagel vino a responder el problema con una propuesta a partir de la teoría de las normas especiales que tuvo especial influjo en la tesis del doctor Leiva, participación del extranei en delitos especiales propios, pero no solo la tesis de Nagler, que estamos acá a propósito para reflexionar, sino que también la de quienes nos acompañan. Lo aporta el profesor Gómez Martín con su tesis de delitos especiales, desde modelos conceptuales dependientes y autónomos y sus consecuencias materiales. También importantes luces de las reflexiones y contribuciones del profesor Robles, ya al advertir la poca precisión y formalización o formalismo de recurrir simplemente a la discusión entre delitos comunes, delitos especiales propios e impropios, sin un contenido material, ¿no? Y estas consideraciones materiales les permiten distinguir los delitos de posesión versus los delitos especiales, la idea del deber. Tipicidad, norma, imputación son grandes conceptos importantes, conceptos centrales para la dogmática penal que se dan y se entroncan justamente a partir de este problema. En esta reflexión, a propósito de la propuesta de Nagel, puesta tranquilo que yo no les voy a hablar de la tesis de Nagel, para eso tenemos este seminario, pero sí no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar, en el contexto de su propio influjo, algunas propuestas de Nagler a principios del siglo XX, ¿no? Die Strafe, 1918, revela, fíjense, el influjo humanista en la dogmática penal. Ahora que parece que se está perdiendo tanto, ¿no? El influjo humanista, desde la importancia de las teorías humanistas de la pena en el racionalismo del siglo XVI. Fíjense, la influencia de Platón, de Séneca, de Cicerón, en consideración de prevención general y especial, que nosotros tenemos una idea mucho más moderna, ¿no? Esto viene mucho antes. Corrección, intimidación. Se trata además de un humanismo que nos protesta con estas contraformas espirituales de la Edad Media. En cambio, recurre a las fuentes puras, a las clásicas, más allá de procurar la exacta precisión e interpretación filológica, que en palabras de Schaffstein caracteriza el verdadero racionalismo del siglo XVI. No oponerlo, no oponerlo. Semejante amplitud, integración de Nagler, creo que también hay que tenerse presente al adentrarnos en sus estudios sobre la imputación de conductas a partícipes extraños. Con esta breve antesala, no voy a decir más, doy la palabra entonces al profesor invitado y por supuesto al organizador del evento, que tendrán 20 minutos para presentar sus exposiciones. Luego, al finalizar las presentaciones de los tres, va a haber un espacio para preguntas que pueden ser, por supuesto, todos los presentes aquí, y les pediría que quienes nos acompañan de forma remota hagan sus preguntas por el chat y yo misma las haré presente, bueno, las que se puedan, ¿no? Porque tenemos también un espacio limitado a preguntas, pero creo que puede ser un momento muy rico para aprovechar, ¿no es cierto?, esta instancia. Bueno, nos acompaña primero y quien va a exponer primero es el profesor Víctor Gómez Martín, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona desde 2003, acreditado como catedrático por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación en febrero del 2013, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster de especialización en Derecho Penal por la misma universidad, jefe de estudio criminológico y de la seguridad de la UE, profesor en los grados de Derecho y Criminología, los másters en Derecho, Abogacía, Criminología, Seguridad, Política Criminal, Criminología y Sociología Jurídico-Penal.
Criminología Político-Criminal y Sociología Jurídico-Penal, también de la misma universidad. Profesor del Máster de Especialización en Derecho Penal de la UB y la Universidad Pompeu Fabra, autor de varios libros y un centenar de artículos especializados en materia penal. Un gusto poder tenerlo aquí, profesor Gómez. Bueno, el doctor Alejandro Leiva, que expondrá en segundo lugar, doctor en Derecho, magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes, becario de la antigua CONICYT, ANIT, ¿no es cierto? El doctorado nacional, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Chile, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Desarrollo. Actualmente profesor investigador y director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Finestrán. Finalmente, cerrará el seminario el doctor Ricardo Robles Lana, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido galardonado en múltiples oportunidades con el grado de doctor honoris causa. Director del Máster en Derecho Penal Económico y Compliance, Universidad Pompeu Fabra y Barcelona School of Management desde 2016. Profesor visitante del Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Alemania, de 2015. Profesor visitante de Albert Ludwig Universität Freiburg, Alemania, del 2002. Director de la colección de libros Justicia Penal, Atelier Editorial, desde 2003. Fundador y subdirector de la revista Indret Penal, desde 2006. Es autor también de una docena de libros y un centenar de artículos especializados en derecho penal, así que, como les digo, un gran honor estar aquí, presentar este seminario, y vamos entonces a iniciar con la exposición del profesor Gómez Martín. Profesor. Bien, buenas tardes aquí en horario español, buenos días allí en horario chileno. Lo primero que querría hacer sería agradecer muy sinceramente a mi querido colega Alejandro Leiva su amable invitación a participar en este seminario. La verdad es que cuando el profesor Leiva se puso en contacto conmigo, bueno, y con el profesor Robles también para invitarnos a este seminario, no sé si le provocó la misma sensación al profesor Robles, pero a mí digamos, la invitación y sobre todo el tema del seminario me dio casi un vuelco en el corazón, ¿no? Porque yo debo confesar que prácticamente desde que analicé con cierto detalle la obra de Nagler a propósito de mi tesis doctoral, pues la verdad es que me había, no digo que me había olvidado de Nagler, ¿no? Pero la verdad es que no me había ocupado, como en estos últimos días me he tenido que volver a ocupar, bueno, para recordar un poco lo que yo mismo había leído y había dicho sobre Nagler, ¿no? Y un poco en esa línea he preparado mi intervención, ¿no? Alejandro nos dijo que, en fin, podíamos hablar de lo que quisiéramos sobre delitos especiales. En la última parte de mi breve presentación sí que comentaré algo así un poco más libre, pero la verdad es que puesto que el homenajeado, digamos, es Johannes Nagler y en particular la obra de 1903 sobre la participación de extraña en delitos especiales, qué mejor homenaje al homenajeado que hablar del propio homenajeado, ¿no? Entonces yo voy a dedicar mi exposición a una breve recapitulación de ideas sobre Nagler y los delitos especiales, posteriormente algunas valoraciones críticas al respecto, propias y ajenas, y finalmente una breve conclusión. Esto en primer lugar. En segundo, debe ser que yo envié esto es una tontería, pero debe ser que yo envié un currículum no actualizado porque cuando se ha leído la cantidad de cosas que supuestamente estoy haciendo ahora mismo, la verdad es que ahora mismo, por suerte, pues más de la mitad de las cosas que se han dicho no las estoy haciendo. Así que, en fin, esto prácticamente como anécdota. Y entrando ya en materia y antes de eso, una cuestión meramente formal, muy in extremis he enviado una presentación de PowerPoint que yo no sé si ha llegado a tiempo o yo no sé si tenemos manera de compartirla de algún modo porque la he preparado con un poco de premura de tiempo, pero la he preparado. No sé si tenemos tiempo de Ahí está compartirla. su presentación, sí. ¿Está? Sí, muchas gracias. Ah, bien, ahora sí que la estoy viendo. Yo lo que no sé es si la puedo ir pasando yo. Yo no lo tengo tan claro. Si quiere, usted, profesor, me va avisando y yo la avanzo. Sí, bueno, tendríamos que avanzar ahora mismo, ¿no? Porque esto es la portada.
Bien, precisamente aquí es donde os comentaba que reside un poco la estructura de la exposición que brevemente voy a presentar. La verdad es que quizá he preparado demasiado material para tan poco tiempo. Quizá algunas diapositivas las saltemos y a lo mejor haya lugar a comentarlas posteriormente en el debate o a propósito de alguna otra ponencia, ¿no? En primer lugar, expondré brevemente algunas líneas argumentales, sobre todo presentes, yo diría, en la monografía de 1903 de Nagler sobre la participación de Extrani en delitos especiales. En segundo lugar, algunas consideraciones críticas propias y ajenas, como os decía, y finalmente, bueno, una propuesta de clasificación de delitos especiales alternativa a la sugerida, en cierto modo, por la teoría de Nagler. Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Bien, lo cierto es que cuando en mi tesis doctoral empecé a establecer relación con Nagler, ¿no? Un poco estos minutos que me quedan es para explicar mi relación o la relación de mi obra o de mi investigación con la de Johannes Nagler, y revisando un poco la tesis doctoral estos días sobre dónde trabajé al respecto, la parte, digamos, de la tesis doctoral donde yo me ocupo de lo que decía Nagler es la parte en la que trato de encontrar el fundamento de los delitos especiales. Y en Nagler y previamente en Binding se encuentra una explicación que es la explicación previa, en realidad, a las teorías de los deberes jurídicos especiales, iniciadas por el finalismo y continuadas por el funcionalismo, que es la teoría de la norma especial. Ya Binding dijera y Nagler confirmase posteriormente que en los delitos especiales la característica fundamental en realidad es que la norma es una norma especial en tanto que tiene un círculo de destinatarios circunscrito exclusivamente a una serie de sujetos, ¿no? Partiendo de la premisa de que solo puede infringir una norma quien puede cumplirla, en determinados delitos, los delitos especiales, existen determinados elementos, propiedades, relaciones entre autor y sujeto pasivo, propiedades jurídicas, etcétera, que determinan ciertos elementos de autoría y que configuran el círculo de destinatarios de la norma, nos dice Binding y posteriormente también nos recuerda Nagler, como un círculo de destinatarios especial, con lo que la norma en cuanto a los destinatarios sería también una norma especial. Nagler nos recuerda que no es posible establecer un criterio que permita de modo abstracto y a priorísticamente determinar cuáles son los sujetos obligados por la norma y, por tanto, los sujetos que pueden también infringirla, y que la única manera de conocer este particular es descender al derecho positivo, ir por grupos de delitos, ir por grupos de delitos especiales, ir por tipos en concreto y reflexionar al hilo de cada uno de ellos. Podemos pasar de diapositiva, por favor. En este contexto, en materia, por tanto, recapitulando un poquito, de destinatarios de las normas, la norma como mensaje, con un círculo determinado de destinatarios, recordemos que tanto Binding como Nagler distinguen entre la norma como mensaje y la proposición jurídica, que en realidad constituiría el vehículo a través del cual la norma se expresa en derecho positivo, como ley penal. Veremos que la ley penal en realidad se desvincula considerablemente de la norma primaria, de la norma de derecho público en Binding, que sigue en esto Nagler, porque esa ley penal, esa especie de norma secundaria, tendría una función exclusivamente sancionadora. Pues en este contexto, en materia de destinatarios de las normas, el derecho positivo suele optar normalmente entre dos posibles alternativas, ¿no? La imposición de deberes jurídicos a todos los sujetos de derecho, de tal modo que cualquier persona podría cumplir y cualquier persona, por tanto, podría infringir esos deberes. Eso ocurriría en los delitos comunes, o bien configurar los tipos seleccionando a determinados grupos de sujetos, de forma que las normas de conducta que presuponen estos tipos, en principio habría que pensar que también se dirigen a determinados grupos de sujetos especiales. Por tanto, en principio, así es como lo planteó por lo menos Binding y en parte después también Nagler,
una ley penal con círculo de destinatarios circunscrito a determinados sujetos presupondría una norma de derecho público en binding, una norma primaria también con un círculo de destinatarios concreto. Veremos en un momento que en Nagler esto no es siempre exactamente así, no obstante. Bien, podemos pasar de diapositiva, por favor. En contra de lo que en ocasiones se ha dicho, y yo mismo de alguna manera también lo planteé en la tesis doctoral, la concepción de Binding y la concepción de Nagler, en virtud de la cual el fundamento de los delitos especiales se encontraría en el carácter especial de la norma, en el carácter especial del círculo de destinatarios de la norma, en Nagler se observa un particular interés por conocer cuál es la razón o cuáles son las posibles razones por las cuales la legislación positiva, la norma previa a la legislación positiva y la ley penal positiva practica, pergeña, digamos, esa restricción del círculo de posibles destinatarios. Y aquí se encontrarían dos razones que en cierto modo se encuentran relacionadas, que serían, por un lado, que el bien jurídico protegido solo pueda ser lesionado, puesto en peligro por los sujetos que formen parte de un determinado círculo de personas, y por el otro, que aunque eso no sea exactamente así, que el ordenamiento jurídico considere que para la consecución de esos objetivos, concretamente la protección eficiente de los bienes jurídicos, baste con dirigir, digamos, tanto la norma primaria como la ley penal o norma secundaria a un círculo determinado de sujetos. En definitiva, de lo que se trata es de que tanto en la norma primaria como en la norma secundaria, tanto en la norma de derecho público como en la ley penal o la proposición jurídico penal expresada en derecho positivo, la norma se dirige a un círculo de sujetos caracterizados por ciertas propiedades que en principio serían propiedades altamente personales, como por ejemplo el caso, el paradigma referido por Nagler de los delitos consistentes en la vulneración de deberes profesionales, los llamados Berufspflichtdelikte. Podemos pasar de diapositiva, por favor. Recordemos que partiendo de esta distinción entre la norma y la ley penal, norma primaria o norma secundaria defendida también por Binding, Nagler da un paso más y establece una serie de posibles relaciones entre la norma o norma primaria y la ley penal o norma secundaria en delitos comunes y en delitos especiales. De tal modo que, por ejemplo, cuando el derecho positivo, cuando la ley penal comprende a todos los sujetos de derecho, en la norma como norma de sanción que obliga a la autoridad judicial a aplicar una pena, le obliga a aplicar una pena a todos los sujetos de derecho, el presupuesto de esta ley penal dirigida a todo sujeto de derecho sería una norma igualmente dirigida a la generalidad de sujetos si aquí se combinaría en ley penal con generalidad de destinatarios y norma presupuesta con generalidad de destinatarios, digamos, la estructura propia de un delito común. En cambio, cuando en derecho positivo la ley penal se dirige únicamente a un círculo limitado de personas, a diferencia de lo que planteara Binding, Nagler establece dos posibles alternativas. La primera, que la norma que presupone, la norma primaria que presupone esa norma secundaria, se dirija igualmente a un círculo limitado de sujetos, o bien que la norma presupuesta, la norma primaria presupuesta por la proposición jurídico penal recogida en derecho positivo, se dirija en cambio a un círculo abierto de sujetos y que de esa manera entonces la norma secundaria, la ley penal, constituya una especie de concreción, por alguna razón, de ese círculo abierto de destinatarios, convirtiéndolo en un círculo restringido de destinatarios. Lo que no es posible es lo contrario, es decir, que partiéndose de una norma primaria dirigida a un círculo limitado de sujetos, después resulte que la ley penal o la norma secundaria obligue a la autoridad judicial a castigar a la generalidad de los ciudadanos. Podemos pasar de diapositiva, por favor.
Claro, aquí entonces la cuestión sería cómo conocer, cómo se puede discernir cuando la norma primaria que presupone la norma secundaria, la ley penal en la terminología de Binding y también de Nagler, es una norma con un círculo de destinatarios general, dirigida a todo el mundo, o bien una norma con un círculo de destinatarios especial o concreto. Para esto hace falta, nos recuerda Nagler, un razonamiento supralegal. En principio, todas las normas se dirigen a todo el mundo, a todos los sujetos en derecho, pero excepcionalmente algunas normas se dirigen solo a un círculo especial de sujetos y concretamente a aquellos únicos sujetos que física, intelectual o jurídicamente están capacitados para cometer el delito. Solo ellos podrán cumplir la norma primaria, solo ellos podrán infringir la norma primaria y la norma secundaria posteriormente no podría ampliar el ámbito personal de vigencia de la norma primaria. Esto ocurre, por ejemplo, con inimputables o, por ejemplo, con los extranei, nos dice Nagler, en delitos especiales. En principio, la norma que prohíbe prevaricar judicialmente es una norma no dirigida a la generalidad de sujetos, sino solamente a las autoridades judiciales. Si pasamos de diapositiva, no tendría sentido, nos recuerda Nagler, condicionar el posible círculo de destinatarios de la norma a la capacidad material para cometer el delito, es decir, no tendría sentido que el legislador condicionara ese círculo de destinatarios de la norma a la oportunidad o los medios de los que puede disponer el sujeto para cometer el delito, pero en cambio sí tiene toda lógica condicionar el círculo de destinatarios de la norma a la capacidad jurídica para cometer el delito, de tal forma que esta relación de pertenencia se caracteriza por la concurrencia de ciertos elementos personales, de tal modo que la norma primaria solo se podrá dirigir en esos delitos a aquellos sujetos que cumplan con la capacidad jurídica para realizar la conducta típica. Seguimos con el ejemplo de la prevaricación judicial, solo tendría sentido dirigir la norma al sujeto que presente la capacidad jurídica no ya para dictar resoluciones contrarias a derecho, sino incluso para dictar resoluciones judiciales, y de ahí deriva en Nagler la distinción entre delitos especiales y delitos comunes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Los delitos especiales en Nagler constituyen entonces atentados en el marco de una relación estrictamente individual del autor concreto determinada por un deber especial, de tal modo que aquellos sujetos extraños a esa capacidad jurídica para realizar la conducta, a esa relación individual de naturaleza jurídica, es decir, los extranei, no podrían responder por la infracción del deber especial. Un sujeto que no sea autoridad judicial no podrá ni cumplir ni infringir la norma que prohíbe dictar resoluciones judiciales contrarias a derecho. No obstante, partiendo de esta premisa, la norma especial, es decir, la norma que en Nagler tiene un círculo de destinatarios concreto y determinado por esta especial capacidad jurídica para realizar la conducta típica, presenta, y esta es una de las principales características distintivas de la posición de Nagler de la de, por ejemplo, Binding o la de, por ejemplo, otros representantes de la fundamentación de los delitos especiales a partir de la idea de deber jurídico especial, presenta, como digo, un doble ámbito de vigencia, un ámbito de vigencia primario y un ámbito de vigencia secundario. El ámbito de vigencia primario o inmediato es aquel que permite a la norma alcanzar, en primer lugar, a los sujetos cualificados, los sujetos determinados por esta relación o capacidad jurídica en los delitos especiales, es decir, los intranei. Y en cambio, el ámbito de aplicación, el ámbito de vigencia secundario o inmediato de esta norma especial afectaría en segundo lugar, en zweite línea, dice Nagler, en segunda línea de vigencia de la norma al resto de posibles intervinientes, es decir, los extranei. Esto en Nagler lleva a la conclusión de que los extranei, los sujetos no cualificados, no infringirían en primer plano la norma especial, pero sí podrían hacerlo en segundo plano, es decir, si infringirían, digamos, el plano correspondiente a la norma, por ejemplo, que prohíbe prevaricar y que se refiere no tanto a la realización directa de la conducta típica como a la realización de conductas que sirvan para favorecer
la prevaricación, ¿eh? Es decir, que Nagler, a partir de esta idea, de estos dos planos, de estos dos ámbitos de vigencia, concluye que el segundo alcanza los extranei para defender, sostener la posibilidad de su punibilidad en los casos de participación en delitos especiales. Pasamos a continuación a la parte de la presentación relativa a la valoración crítica. Esto lo voy a resumir mucho. De hecho, yo creo que esta primera diapositiva la podemos saltar para abreviar un poco. Esta segunda nos lleva a algo bueno, pues que está un poco lejos, pero que quiero plantear, que es que la idea de la norma especial en Binding y en Nagler, digamos, es sustancialmente correcta. Efectivamente, en los delitos especiales, el círculo de destinatarios de la norma primaria, el círculo de destinatarios de la norma secundaria se encuentra limitado. No obstante, el hecho de que, digamos, este criterio sea correcto no significa que baste para explicar de modo satisfactorio el fundamento material de los delitos especiales. A mí siempre me ha parecido una explicación en parte muy formal y en parte algo tautológica, es decir, cuando decimos que el círculo de destinatarios de la norma especial está circunscrito a los sujetos que presentan el elemento de autoría establecido por el tipo, de lo que se trata es precisamente, de ahí mi percepción de que esto tiene algo de tautológico, de determinar cuáles son las razones materiales por las cuales el legislador ha querido circunscribir el círculo de posibles autores a determinados sujetos, ¿no? Por tanto, este carácter formal de esta explicación no consigue explicar de forma absolutamente satisfactoria, al menos en mi opinión, la esencia de los delitos especiales y tampoco se erige en un criterio absolutamente útil para la resolución de los problemas de participación de extranei. Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Esta es la diapositiva que en mi opinión nos llevaría demasiado lejos, que esta explicación descanse en la idea de la concepción, digamos, del delito como lesión de una norma, de un deber, un poco al margen de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Bueno, podría constituir un objeto de crítica en sí mismo por conducente, digamos, a un derecho penal de base más formal, de base potencialmente más autoritaria, etcétera. Esto lo podemos comentar quizá posteriormente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, y hay algunos autores que a partir un poco de esta idea del delito especial, a partir de la fundamentación de la norma especial, recuerdo por ejemplo una referencia de Celia Sainz de Robles en el libro Homenaje a Beristain en el año 89, refiriéndose a los delitos especiales como delitos, aquí está un poco la cita, ¿no? Como delitos que presentan en todo caso una estructura fuertemente normativizada, y el delito especial como un delito con esencia normativa, bueno, que quizá olvidan, y aquí es a lo mejor donde discreparíamos seguramente el profesor Robles y yo. Yo creo que es una discrepancia un poco clasificatoria. Después en la resolución de casos estoy bastante convencido de que no tanto. Yo parto de una concepción de delito especial más amplia que, por ejemplo, la que seguramente va a exponer después el profesor Robles, porque entiendo que los delitos especiales no son solo delitos fundamentalmente de infracción de deber, sino que podemos encontrarnos con delitos, como planteara en su momento Herzberg en alguna de sus 6 o 7 formulaciones diferentes sobre el tema, o sobre todo diría que von Hippel, determinados por razones de carácter más fáctico, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, una clasificación de delitos especiales defendida particularmente por el primero de los dos autores recién citados, por Herzberg, de acuerdo con la cual en realidad, y podríamos prácticamente pasar a la siguiente y última o penúltima diapositiva, habría algunos delitos especiales que se caracterizarían por la presencia de elementos de autoría meramente tipificadores, es decir, elementos en los que la circunscripción del círculo de autores a determinados sujetos no se referiría a sujetos con elementos normativos o con una particular capacidad jurídica para realizar la conducta típica, sino más bien a datos o elementos fácticos, fenomenológicos, como podría ocurrir, y esto se discute, o como podría ocurrir
por ejemplo, en el delito de alzamiento de bienes, la circunstancia de que normalmente los legisladores circunscriban el círculo de autores del alzamiento de bienes al deudor o a los deudores y no a terceros que puedan ayudar al deudor o deudores a alzarse con sus bienes en perjuicios o acreedores, Herzberg considera que no se corresponde exactamente con la infracción de un deber de mantener intacto su patrimonio en beneficio del acreedor por parte del deudor, sino más bien de la fenomenología de este tipo de relaciones. El resto de delitos especiales, en mi construcción de la tesis doctoral y de algún artículo posterior, los divido en dos clases, a partir de la idea de posición, que por ejemplo sé que en el profesor Robles es más o menos equivalente a delito común en contraposición con el delito especial. Yo considero que algo de posicional hay en todos los delitos especiales, y en los llamados delitos de infracción de deber lo que habría sería algo así como una suerte de posición institucional. Yo creo que esos son evidentemente los delitos especiales más claros, y aquellos delitos en los que la participación de extranei, desde mi punto de vista, no debería conllevar necesariamente, o en realidad no debería conllevar una atenuación de la... al revés, en esos delitos, quiero decir, la atenuación de la responsabilidad penal debería ser obligatoria, ¿no? Los delitos en los que la participación de extranei no conllevaría una atenuación de la responsabilidad penal son los que he referido anteriormente, determinados por elementos meramente tipificadores. Y en medio de esos dos grupos de delitos se encontrarían delitos en los que la autoría, el elemento de autoría, se correspondería con una posición social no institucionalizada, una posición social distinta a la condición de autoridad o funcionario público, que en caso de no concurrir en el particular, en el extraño, determinaría que el extraño respondiera con una pena inferior, como he planteado anteriormente. Entonces ahí dependería un poco de la mayor o menor relevancia de la contribución al hecho del extraneus que bajáramos o no la pena del mismo. Por ejemplo, se me ocurre que en un delito fiscal, ahí digamos, si el delito fiscal lo consideramos un delito especial porque solo pueda ser autor el sujeto que elude sus tributos en perjuicio de la agencia tributaria. Esto puede depender de cómo se encuentre redactado el tipo. La contribución de un tercero que no se encuentre en esa relación con la agencia tributaria, con la hacienda pública de obligado tributario, como podría ser muy destacadamente el asesor fiscal, si resulta que la evasión fiscal, que la defraudación fiscal obedece fundamentalmente a una operación de ingeniería financiera que habría quedado completamente fuera del alcance del obligado tributario sin la intervención del asesor fiscal. En ese caso sería recomendable, y en esto el artículo 65.3 español ayuda, digamos que está previsto de ese modo a tal efecto, que la atenuación de la responsabilidad penal para el extraneus fuera facultativa, es decir, que la autoridad judicial pudiera decidir en función de la mayor o menor relevancia de la contribución al hecho del extraneus, que se le bajara en mayor o menor medida la pena, o que en algún caso, incluso si es una contribución muy relevante, la pena del extraneus pudiera ser como extraneus, como partícipe, como cooperador necesario, no como autor, pero de todas formas pudiera ser la misma que la del autor. Y ya sin más dilación, la siguiente diapositiva para mí siempre es la más importante, es aquella en la que me permito agradeceros a todos y todas vuestra atención a mis palabras. Muchas gracias. Gracias, profesor Gómez, y a continuación le cedo la palabra al doctor Alejandro Leiva. Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo muy sinceramente el haber aceptado a los profesores Robles Plana y Víctor Gómez por intervenir en este seminario internacional. Es un honor contar con vuestra presencia, sobre todo dada la trayectoria que ambos han desarrollado, no solamente en el derecho penal en general, sino que también en materia de delitos especiales. El profesor Víctor Gómez escribió su tesis doctoral en esta materia, en una obra que ya es colosal, casi inabarcable, profesor Gómez. El profesor Robles dedica parte de su investigación al problema de la participación en delitos especiales y dirige un texto, ¿cierto?, que reúne a los principales exponentes en España
sobre la materia, y eso da cuenta de que han sido quizás los españoles quienes más se han abocado al problema de la participación en delitos especiales, incluso más que los alemanes. Y eso nos podría llevar a concluir, sin exagerar, que estos dos profesores con que contamos son, sin exagerar, ¿cierto?, los mayores expertos mundiales en materia de delitos especiales. Por lo tanto, para mí es un honor, como profesor investigador principiante, contar con la asistencia de ambos. Por cierto, también agradecer muy especialmente a mi querida maestra, la profesora Tatiana Vargas, sin la cual yo no podría haber culminado mi tesis doctoral. Bien, dicho eso, he preparado mi presentación, la voy a leer para efecto de que no se me escape ningún aspecto que estimo relevante. Bien, el problema del sujeto extraneus que interviene en un delito especial sigue constituyendo un asunto discutido en la dogmática penal. La postura mayoritaria sostiene que la intervención del extraño resulta punible a título de participación, en tanto que también las normas especiales le serían accesoriamente vinculantes, a pesar de tratarse de individuos ajenos a los especiales deberes a que están sometidos los intraneos. Los primeros pasos en esta dirección pueden hallarse en la tesis que el alemán Johannes Nagler esgrimiera a principios del siglo XX, que se cumplen ciertos 120 años desde su publicación. De acuerdo con Nagler, una norma especial supone una restricción en el círculo de destinatarios, dirigiéndose en principio solo a determinados individuos portadores de deberes especiales. Sin embargo, ello no impediría que en un segundo nivel, o en términos secundarios, también alcance a aquellos sujetos no comprendidos entre sus destinatarios primarios, quienes por ende han de responder como partícipes, como bien dijo el profesor Gómez, en sentido estricto solamente como inductores o cómplices. Esta tesis, a pesar de su antigüedad, ¿cierto?, ha sido aceptada y replicada, entre otros, en Alemania por Klaus Roxin y en España por Sánchez Vera, quienes a partir de la teoría de los delitos de infracción de deber han visto en esta noción los pilares normativos de sus respectivos planteamientos. Bien, un primer acercamiento a esta tesis, la tesis de Nagler, exige aclarar que este autor, antes de exponer su teoría, rechaza una serie de argumentos legales y dogmáticos, esgrimidos hasta entonces por considerarlos insuficientes. En cambio, considera que la respuesta final al problema de la participación de extraneí se encuentra en el análisis de la naturaleza misma de los delitos especiales. Los otros métodos, añade, ¿cierto?, solamente serían o darían cuenta de un tratamiento sintomático. En efecto, Nagler lleva a cabo una revisión tanto de la historia legislativa como de los textos entonces vigentes del Código Penal alemán de 1871 y el Código Penal Militar alemán de 1872, concluyendo que a partir de la revisión exegética de estos textos no es posible concluir una respuesta positiva en cuanto a la punición del extraño. Es decir, exegéticamente solamente se podría llegar a una respuesta negativa, la impunidad del extraño. Esto es relevante en tanto que la realidad legal que se enfrentó Nagler es la misma que nos enfrentamos nosotros en Chile. Ustedes toman el Código Penal chileno o el Código de Justicia Militar chileno, no van a encontrar ninguna disposición que faculte al juez a sancionar a un extraño que interviene en un delito especial. Cosa que sí ocurre actualmente en el Código Penal alemán vigente, en el parágrafo 28.1 y en el artículo 65.3 del Código Penal español. O sea, esa coincidencia con Nagler sigue vigente para nosotros. Bueno, pese a esto, pese a que la respuesta sería en principio negativa para alcanzar la punición del extraneus, Nagler dice que con ello no se habría decidido nada todavía en cuanto a si tales fuentes tratan de forma indirecta o latente el problema. Por otro lado, Nagler cuestiona la tesis que desde un prisma político-criminal proponían autores como von Kries y Langebeck. Tal mirada postulaba que la impunidad del partícipe extraneus resulta contraria al sentido de justicia elemental de los ciudadanos, lo que llevó a sus promotores a reclamar una respuesta positiva, es decir, en favor de la punición. Esto también quisiera resaltarlo en tanto que en Chile, Enrique Curi, durante prácticamente toda su carrera académica, sostuvo la impunidad del tercero extraneus. Pero por razones de justicia material, las mismas razones que escribieron estos autores, finalmente cambió de opinión en 1997, lo que nos deja solamente a nosotros, ¿cierto?, como partidarios de la impunidad.
Bien, sin embargo, Nagler también rechaza este argumento porque primero lo cataloga como incoherente a nivel jurídico positivo. Evidentemente no se puede sostener la impunidad solo o la punición solo a partir de un sentido de justicia, como también un concepto vago. Finalmente, Nagler también descarta y le niega relevancia a la teoría de la accesoriedad de la participación. Nagler no ve factor constitutivo alguno de punibilidad en la categoría de la accesoriedad. No sería posible construir un argumento de punición, señala, por accesoriedad si antes no se ha resuelto efectivamente si un extraño puede infringir o no un deber especial. Señala Nagler, abro comillas, la accesoriedad puede únicamente comenzar allí donde la responsabilidad del partícipe ya está resuelta o decidida. Actualmente sostienen esta tesis en virtud del principio de accesoriedad, por ejemplo, el profesor Sánchez Vera en España o el profesor Mañalich en Chile. Todas estas disquisiciones llevaron a Nagler a concluir que solo sería posible alcanzar una respuesta al problema de la naturaleza, al problema en la naturaleza misma de los delitos especiales, es decir, en la ratio sendi de los delitos especiales, a partir de lo cual efectivamente propone su teoría. Lo trascendental, a mi parecer, de esta aproximación radica en que la esencia de un delito especial se hallaría en que el orden jurídico establece sus mandatos y prohibiciones solo para grupos de personas determinadas descritas en detalle. Esto significa, en principio, que quien no es funcionario, no es militar o en general, a quien le es ajeno el objeto de relación específica de que se trate, no puede ser responsable de quebrantar este derecho. Pese a ello, Nagler sostiene que tal naturaleza especial no resultaría incompatible con la eventual responsabilidad del extraneus que colabora con el especialmente obligado a infringir ese derecho. La responsabilidad secundaria de los que están fuera de aquellos círculos seguiría siendo compatible con el principio desarrollado, es decir, que la norma se dirige solo a un círculo determinado de destinatarios. Este deber de obediencia secundario encontraría su razón en que los imperativos que la ley envía al mundo son recibidos por todos los que poseen capacidad jurídica. De este modo, afirma Nagler, el deber de obediencia principal vendría acompañado por un deber de obediencia general secundario. Si un sujeto que no está revestido de la cualificación coadyuva con el intranius a la perpetración, entonces, en ese caso, las barreras que se oponían a que el objeto protegido fuera alcanzado decaen. En otros términos, la punibilidad del extraño es posible bajo la condición de la autoría de un primariamente vinculado. Todo lo anterior lleva a Nagler al convencimiento de que en realidad no existe una diferencia sustantiva entre delitos comunes y delitos especiales en lo que participación se refiere. La pregunta que surge, ¿cierto? Y que yo creo que puede ser un asunto necesario de tratar es cómo Nagler alcanza este deber secundario y cómo este deber secundario no choca frontalmente, ¿cierto?, con la tesis de que estas normas se dirigen solamente a un círculo determinado de destinatarios. Bien, lo que ocurre es que la pregunta por el destinatario de la norma especial se presentó ante Nagler con una carga dogmática difícil de superar: la posición de su maestro respecto a esta materia. Como sabemos, para Binding, destinatarios de la norma son todos los sujetos capaces de acción, sin distinguir, al menos en la primera edición de su Dinormen, entre normas comunes y normas especiales. Binding solamente distinguía entre normas generales y particulares, pero en atención a la aplicación territorial de las normas, lo que llevó con posterioridad a Armin Kaufmann a decir que el problema de la participación en estos delitos sería más bien un problema del derecho penal internacional, pensando en la aplicación geográfica de las disposiciones. Por ello, en 1903, año de publicación de la tesis de Nagler, este último solo contaba con la docta opinión de su maestro en relación con la norma en términos amplios, es decir, que destinatarios de la norma son todos. Misma razón por la cual Binding ya había tomado partido por la punición del partícipe extraneus. Es de suponer, entonces, ¿cierto?, que la tesis de Nagler haya estado influida radicalmente por aquella opinión de Binding. En efecto, parte relevante de su fundamentación da cuenta de haber asumido sin más la opinión de su maestro. Al afirmar que la norma como tal afectaría a todos los jurídicamente capaces, no estaría haciendo referencia sino a aquello que ya había alcanzado anteriormente Binding, empero sin referirse todavía Binding a las normas especiales. Pero como tal concepción del destinatario de la norma chocaba
¿cierto?, frontalmente con sus descubrimientos, la única manera de no desautorizar a su maestro, desde la norma a las normas especiales, fue añadiendo inmediatamente a continuación de la noción de binding la frase en segunda línea, lo que lo llevó a concluir que también serían destinatarios de la norma especial todos los jurídicamente capaces en segunda línea. Así, para Nagler, la responsabilidad secundaria de los que están fuera de aquellos círculos sigue siendo compatible con el principio desarrollado. Es una forma, ¿cierto?, que encontró Nagler para no desautorizar a su maestro, al menos desde mi punto de vista. ¿Qué críticas podemos esbozar en cuanto a esta tesis, ¿cierto? A mi parecer, el problema radica en que parecen confundirse ámbitos. El que todos sean destinatarios de la norma tiene que ver con el problema de si la persona es capaz física y psíquicamente de comportarse de modo adecuado a una norma, y no de quién, dada su vinculación con el bien jurídico, puede quebrantarla. Pero ello, que un sujeto sea capaz de acción, no es sino el presupuesto primigenio de todo juicio de imputación, y solo en tal sentido todos han de ser destinatarios de las normas, con excepción de los inimputables. Cuestión distinta, por tanto, es que la norma resulte vinculante jurídico-penalmente respecto a todos los capaces de acción. Si todos fuesen destinatarios en el sentido de Binding y Nagler, entonces ha de subsistir la pregunta sobre qué es lo que hace especial a las normas especiales. En tal sentido, la tesis de Nagler, a mi parecer, fracasa desde el momento en que contraviene aquel contenido que define un delito especial, un deber especial quebrantable únicamente por intraneo. Si se examina con detenimiento, Nagler parece confundir la naturaleza accesoria o secundaria de la participación con el alcance de la norma especial respecto de los partícipes, supuesto alcance por deber secundario. Que se diga comúnmente que la participación es de carácter accesoria o secundaria no significa otra cosa que la participación, nuevamente en sentido estricto, solamente la inducción o la complicidad, supone siempre la concurrencia de un sujeto que intervenga en forma directa, ¿cierto?, como ejecutor. Pero ello no significa que una norma especial posea destinatarios primarios y secundarios en el sentido de autores y partícipes. Esto último implica confundir, a su vez, dos ámbitos diferentes. Por una parte, la naturaleza de la participación, secundaria en el sentido de indirecta, y por otra, el alcance de las normas especiales, el problema del destinatario de la norma, como presupuesto necesario para la relevancia típica de la intervención. Esta última idea no es mía, ¿cierto?, del profesor Robles Plana, quizá él la pueda desarrollar con mucha mayor autoridad. En efecto, la norma puede prohibir u obligar a ciertos sujetos. Esto es, puede dirigirse en términos jurídico-penalmente vinculantes a ciertos destinatarios, de allí su esencia de norma especial, en contraposición a la norma común que se dirige a todos. Pero ello no se predica en función del grado de intervención que el sujeto exhiba una vez alcanzado por la norma. Siendo destinatario de la norma especial, la infracción de ella se producirá tanto si el intranus lleva a cabo por sí mismo la conducta o si simplemente colabora con un obligado especial, pero no se constituye como destinatario en atención a si su actividad es principal, de autoría o secundaria de participación. ¿Por qué esto es relevante? Esta perspectiva, que tiende a confundir el grado de intervención con el problema de los destinatarios, ha llevado incluso a un sector importante de la doctrina, cuyos más prominentes exponentes son Roxin, el profesor Jacobs, el profesor Sánchez Vera, a una inconsecuencia adicional. Quienes defienden la teoría de los delitos de infracción de deber, ¿cierto?, concluyen que un destinatario primario, es decir, un intraneus, solo puede responder como autor y jamás como partícipe. Tal conclusión, sostenida originalmente por Roxin y luego defendida por Jacob y Sánchez Vera, como mencioné, sin embargo, no era sostenida abiertamente por Nagler, quien más bien parece postular, a nuestro juicio y correctamente, la posibilidad de que un intranus responda como partícipe. Si ustedes recuerdan, la teoría de los delitos de infracción de deber señala que si el sujeto infringe el deber independiente de la organización o el dominio del hecho que haya mostrado, siempre va a ser autor, lo que lleva a quienes defienden esta teoría que todos aquellos que intervengan sin infracción de deber siempre sean partícipes, ¿no? Lo cual, por cierto, no era sostenido por Nagler, y él postuló correctamente que un intraneus puede ser autor como también partícipe. Sin embargo, la ambigüedad inicial del planteamiento de Nagler, tal como se ha expuesto, llevó a aquellos autores a la conclusión de que un intranus solo puede responder como autor y jamás como partícipe.
Conclusiones. Si el deber que recoge la norma especial rigiese respecto de todos, incluso extraneamente y secundariamente, entonces habría que aceptar que las normas especiales son a su vez, y en cierto sentido, respecto de los partícipes, normas comunes. Aquello que distingue normas comunes y especiales se difumina y provoca la desnaturalización de esta categoría delictiva. Ante todo ello, no es osado concluir que erigir un deber jurídico penal general secundario a partir de un deber que ya se estima por su naturaleza restringido supone una construcción teórica extremadamente forzada, que es la que alcanza Nagler. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leiva. Y para culminar la sesión de hoy, los dejo entonces con el doctor Ricardo Robles. Bueno, buenas tardes, ¿se me oye bien? Perfecto. Estupendo. Pues muy bien, yo también quiero comenzar mi intervención agradeciendo mucho al organizador, al alma mater de este evento, al profesor Leiva. Bueno, pues haber organizado una sesión de un tema pues que es un tema complicado, es un tema de dogmática pura y dura, difícil, pero a la vez apasionante, ¿no? Como demuestra, bueno, pues las diversas posiciones de los autores que ya han sido mencionados aquí, comenzando por Nagler y continuando por el resto, ¿no? Roxin, como Jacob Sánchez Vera, la posición de Víctor Gómez, mi propia posición también ha sido mencionada. Es decir, es un tema complejo y muy debatido, y por tanto hay que aplaudir y agradecer muchísimo bueno, pues que se organicen eventos como este que nos permite seguir discutiendo. No sé si ponernos de acuerdo, pero como mínimo seguir discutiendo, y que esa es nuestra misión histórica. Como profesores y estudiosos del derecho penal, pues nunca hemos de dejar de discutir tratando de hallar pues, puntos de encuentro quizás, o de desencuentro, ¿por qué no? Porque para poder encontrarnos primero tenemos que saber en qué nos desencontramos. Entonces, por tanto, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y felicidades, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es menos frecuente encontrar foros de discusión de temas tan duros, ¿no? Como este. Así es que me alegro mucho de poder participar en ellos, ¿no? Saludo también, evidentemente, a la profesora Tatiana Vargas, ¿no? Que nos ha presentado a todos de forma tan excelente, y a mi querido compañero Víctor Gómez, aunque como lo tengo más cerca, pues bueno, pues lo tengo más visto, ¿no? Pero no por eso lo saludo menos. Bien, mi intervención no va a hablar de Nagler, no voy a hablar de Nagler. Primero porque ya lo han hecho tanto el profesor Víctor Gómez Martín como el profesor Leiva, ¿no? De forma, pues, un tanto distinta, han podido ver, ¿no? Que las aproximaciones de uno y otro son un tanto diferentes, ¿no? Pero en todo caso han puesto de manifiesto lo esencial ya de la tesis de Nagler, ¿no? Yo no voy a hablar, por tanto, de Nagler, a pesar de que estemos celebrando estamos homenajeándolo, ¿no? Por los 120 años de la publicación de su importantísimo e influyente libro, pero yo creo que Nagler era un tipo bondadoso y muy paciente, como lo demuestra el hecho de haber sido discípulo de Binding y haber estado con él hasta el final, sin pelearse con su maestro, con un maestro tan especial como Binding. Además, Binding le tenía mucho cariño, así es que Nagler debía ser una excelentísima persona, y creo que me sabrá perdonar que en este pequeño homenaje pues no hable particularmente sobre él. Yo, en cambio, sí quisiera
presentar de forma muy simplificada, es decir, reduciendo la complejidad al máximo, dónde está el núcleo del problema, de las discrepancias, el núcleo de la cuestión que nos ocupa, de forma, como digo, lo más sencilla posible, para en esa sencillez pues tratar de encontrar caminos, ¿no? Transitables de la forma pues, que nos venga mejor a todos los que nos aproximamos a esta materia, ¿no? Y claro, y de paso, pues voy a plantear cuál es mi propio planteamiento. Bien, tratemos de simplificar al máximo la cuestión y para eso creo que hay que comenzar denunciando algo que ya ha mencionado el profesor Víctor Gómez y que me parece que es un punto de partida común, al menos de la dogmática penal española que se ha aproximado a estos temas, a diferencia de la doctrina alemana. Y es la denuncia del excesivo formalismo que impera en esta materia. Un formalismo ya en la propia definición de delito especial. Delito especial es aquello que el legislador dice que es delito especial porque utiliza una formulación distinta a la común, el que matare a otro, bueno, cuando el legislador no usa la fórmula el que, sino que utiliza algún otro calificativo más preciso, más concreto para definir la conducta típica, como por ejemplo comerciante, deudor o administrador o funcionario. Cuando utiliza estos calificativos estamos ya automáticamente ante un delito especial. Ese es el primer formalismo al que creo que hay que combatir o denunciar. El segundo formalismo, también muy propio y heredado de la cultura jurídica penal alemana, es la distinción entre delitos especiales propios e impropios, que todo el mundo conoce y que no voy a repetir. Son dos puntos de partida tremendamente formales que nos condicionan en gran medida, ¿no? la discusión y por tanto también las soluciones. Dicho esto, voy enseguida a plantear por qué es un problema la discusión sobre la responsabilidad del extraneus en delitos especiales, tanto propios como impropios, concebidos de esa manera tan formal. Bueno, el problema de fondo es que esta responsabilidad, la responsabilidad de aquel sujeto que no reúne esa cualidad especial requerida en el tipo, es un problema porque se puede someter a dos lógicas distintas y antagónicas, esa responsabilidad de ese sujeto extraño. La primera lógica es la lógica de la no accesoriedad. La lógica de la no accesoriedad es la lógica que dice que la responsabilidad de uno y la de otro son independientes y que por tanto la responsabilidad del intraneus no contamina, no irradia la responsabilidad del extraneus, ¿no? No sería dependiente en el sentido de accesoria la responsabilidad del extraneus con respecto a la del intraneus, ¿no? Esta primera lógica, la lógica de la no accesoriedad, es decir, cada uno responde por su propio hecho, por su propio injusto, es una lógica especialmente respetuosa con el principio de responsabilidad personal y por eso resulta muy atractiva de entrada, ¿no? Cada uno responde por lo suyo. Es además especialmente aplicable a los delitos especiales impropios, donde el intraneus respondería por el delito especial y en cambio el extraneus por el delito común. Es especialmente adecuada para dar cabida, digamos, a los delitos especiales impropios, pero tiene un grave problema, la lógica de la no accesoriedad, en los denominados delitos especiales propios, es decir, aquellos que no tienen un tipo subyacente común. Claro, la aplicación de la lógica de la no accesoriedad
lleva a la imposibilidad de castigar al extraneus por el tipo especial. Si no hay accesoriedad y no hay tipo común, el extraneus no puede ser alcanzado por la tipicidad, ¿no? Si no hay nada que se le transfiera a ese extraneus y no hay tipo común subyacente, entonces ese extraneus debería quedar impune. Esta ha sido una conclusión o una consecuencia que se trata de combatir y se ha tratado históricamente de combatir con la lógica contraria y antagónica a esta, que es la lógica de la accesoriedad. La lógica de la accesoriedad implica que ahí sí, ahí hay una transfusión de responsabilidad desde el injusto especial que comete el intraneus al extraneus, que en principio, pues, como su nombre indica, aparece ajeno a ese injusto especial y que obviamente responde muy bien al problema en los delitos especiales propios. Para no llegar a la conclusión de que el extraneus debe quedar impune, bueno, pues aplicamos la lógica de la accesoriedad y transfundimos esa responsabilidad desde el intraneus hacia el extraneus. No resuelve, por tanto, el problema en los delitos especiales propios. ¿A qué precio? Nos resuelve el problema al precio de olvidarnos, al menos en los delitos especiales impropios, que el legislador ha previsto ya algo para ellos, para los extraneos, es decir, el tipo común subyacente. Es decir, la lógica de la accesoriedad tiene como contrapartida negativa que en los delitos especiales impropios el extraneus tendría que responder igualmente por el delito especial propio en lugar de por el tipo común, que parece que debería ser lo que correspondería en tanto extraneos, ¿no? Y por tanto se salta esa valoración que efectúa el legislador o esa valoración legislativa que en principio tendría que ser la que se adecuara a su naturaleza de extraneos, ¿no? Y en cambio lo hace responsable, hace que se le castigue por ese delito especial propio de la mano, siempre unido de la mano, accesoriamente unido de la mano del intraneus, ¿no? Bien, esta es la tensión en el fondo, digamos, sencillamente explicada, casi para que la comprenda un no penalista, a la que se somete la discusión sobre esta materia. Lógicamente, a partir de aquí se han ido complicando las cosas y se han buscado remedios para una y otra postura, ¿no? Por ejemplo, para la postura que sostiene que la lógica debe ser la de la no accesoriedad y por tanto que cada cual responda por su injusto propio con el consiguiente problema en los delitos especiales propios de impunidad del extraneos, pues la doctrina más o menos, yo creo que dominante o en todo caso muy potente en España, ha llegado a la conclusión de que en los delitos especiales propios subyacería también un delito especial, un delito en el cual pudiera, un tipo elíptico, vamos a decir así, en el cual, del cual pudiera predicarse la participación del extraneus. Es decir, convierte a los delitos especiales propios en delitos especiales impropios. Dice, no, es que en los especiales propios también subyace algo así como un tipo en el que puede participar el extraneus. Es una especie de tipo elíptico, tipo fantasma, ¿no? Que necesitan para poder solventar el problema de la impunidad del extraneus, ¿no? Sí que habría un tipo de referencia, lo que pasa es que no está explicitado por el legislador. Esta sería una primera construcción para tratar de mitigar los efectos de la lógica de la no accesoriedad, ¿no? En el otro extremo, desde la otra lógica antagónica, desde la lógica de la accesoriedad, lo que hacen es que convierten a todos los delitos especiales, también a los impropios, en delitos especiales propios.
Claro, recuerden que la lógica de la no accesoriedad tiene el problema de qué pasa entonces con los impropios. El extraneos debería ser castigado por el delito común. Bueno, pues esta lógica que defiende la idea de accesoriedad a tope, en su máxima expresión, lo que dice, bueno, es que en realidad los delitos especiales impropios no existen. Todos los delitos especiales son delitos especiales propios y por tanto todos se someten a la lógica de la accesoriedad. Los convierte a todos en propios. Claro, ahí se dice, bueno, pero es que el extraneus no es intraneus y por tanto hay que encontrar una diferencia valorativa para castigarlo un poco menos. Perfecto, se dice, bueno, no es problema, se necesita entonces una atenuación de la responsabilidad para el extraneus. Todos los delitos especiales son propios, el intraneus responde con la pena que dice el tipo y el extraneus debe responder accesoriamente, pero con una pena atenuada dada su condición de extraneus, ¿no? Esta atenuación puede estar expresamente prevista como el artículo 65.3 en el Código Penal español o puede no estar prevista en el Código Penal, sino que puede introducirse vía interpretativa a través de una atenuante genérica, analógica o construida ad hoc, como ocurría en España hasta el año 2003, ¿no? Una construcción jurisprudencial que pues adoptaba este planteamiento, el planteamiento de que todos los delitos especiales son propios, en todos juega la accesoriedad, hay que castigar al extraneus por el tipo especial. Lo que pasa es que castigarlo atenuadamente con una atenuación supralegal, vamos a decir así, o una atenuación no expresamente contemplada en el tipo, en el Código Penal, que debería adecuar su responsabilidad a la condición de extraños. Bueno, esta era la discusión, esta ha sido la discusión muy simplificada, pero creo que en esta imagen que he trazado pues podremos estar todos de acuerdo. Esta era la discusión durante mucho tiempo, particularmente en España, hasta que irrumpió efectivamente el famoso artículo 65.3 del Código Penal español, que vino a dar carta de naturaleza vino a dar apoyo, digamos, legal, cobertura legal, a esta segunda gran lógica, a la lógica de la accesoriedad, a la idea de que aquí lo que hay que hacer es aplicar el tipo especial y atenuar la responsabilidad en el extraneos con ahora sí, una atenuación expresamente prevista por el legislador. Yo creo que ustedes en Chile deberían seguir muy atentamente, seguro que ya lo han hecho los especialistas, pero los que no, también deberían seguir muy atentamente la discusión que generó y que todavía creo que sigue generando, como voy a tratar de demostrar a continuación, la introducción del artículo 65.3 en el Código Penal, porque evidentemente ustedes tienen por delante, esperemos, ¿no? Que en algún momento llegue pues, una reforma del Código Penal donde tendrán que plantearse, si no lo han hecho ya, los que hayan trabajado en los proyectos de reforma del Código Penal, bueno, pues tendrán que plantearse si introducir o no una cláusula de esta naturaleza y, por tanto, también, bueno, pues las ventajas, inconvenientes y qué modelo dogmático está detrás de esta cláusula similar a la del artículo 65.3, si hay una lógica de accesoriedad, si hay una lógica de no accesoriedad, si hay formalismo o no hay formalismo en el abordaje de este problema. Bien, este artículo 65.3, bueno, pues lo que dice y por tanto irrumpe de forma bastante discutible, violenta en este debate si accesoriedad o no accesoriedad en los delitos especiales, pues lo que nos dice el legislador desde el año 2003 en España es que debe rebajarse la pena, es potestativa la rebaja de pena, el juez puede o no puede rebajar la pena al inductor
y al cooperador necesario en el que no concurran las condiciones, cualidades y relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor. Rebaja potestativa de pena, por tanto, para el extraneus, entendiendo por tal aquel sujeto en el que no partícipe extraneus, inductor, cooperador necesario, en el que no concurren las cualidades que fundamentan la culpabilidad del autor. Esto es lo que nos dice el legislador y automáticamente lo que se traslada a la jurisprudencia, tiene la obligación en principio de aplicar este precepto, es la discusión sobre su carácter potestativo o obligatorio. El legislador dice que es potestativa, la facultad que se establece ahí pues es de uso o no por parte del juez, pero claro, eso no puede ser algo arbitrario, ¿no? Sino que tiene que tener un cierto sentido el que se rebaje o no se rebaje la pena al extraño. Bueno, pues después de algunas discusiones y vacilaciones en la jurisprudencia, porque algún magistrado del Tribunal Supremo Español había insistido en que la rebaja tenía que ser obligatoria, esta es la tesis lógica o coherente con con la visión accesoria, con esa segunda lógica antagónica a la de no la accesoriedad, bueno, pues lo coherente era la rebaja de pena siempre, porque todos serían delitos especiales y por tanto hay que rebajar la pena de delitos especiales propios. Habría que rebajar la pena al extraneus de forma obligatoria. Esta es una primera postura de la jurisprudencia que no vence y que acaba convenciendo una segunda postura en la jurisprudencia española, que es no, está bien que sea una rebaja de carácter potestativo al extraneus en los delitos especiales, que podrá operar, en principio debería operar, pero que no necesariamente debe operar, porque va a depender de si existe una especial o una intensa participación del sujeto. Es decir, en principio el extraneus merecería una rebaja de pena, bueno, de acuerdo, está bien, porque es extraneus, no tiene la cualidad requerida del tipo. Ahora bien, esta rebaja de pena puede no operar en el caso concreto siempre y cuando la intervención de ese extraneus haya sido especialmente relevante, haya sido especialmente importante o trascendente, ¿no? Cosa que el juez tendrá que motivar. Es decir, en España se entiende que el juez tiene que motivar por qué no rebaja la pena. Si lo motiva adecuadamente, fundamentalmente explicando que su intervención en el delito ha sido de especial intensidad o de especial relevancia, pues entonces no tiene por qué operar ninguna rebaja de pena y por tanto sería tratado como un intraneus a los efectos de pena, ¿no? Esta es la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo Español y ahora ya es una jurisprudencia constante, ya no admite vacilaciones, ¿no? Fíjense que esta idea última del Tribunal Supremo, es decir, el extraneus puede no ser castigado con la misma pena que el extraneus puede ser castigado con la misma pena que el intraneus, rompe por completo la lógica de la accesoriedad, porque el extraneus no tendría el elemento especial requerido en el tipo y sin embargo llevaría a poder tener una misma pena que el intraneus si su contribución es especialmente intensa o es especialmente importante. Esto, desde luego, descoloca la dogmática interna de los delitos especiales porque parece que es, una vez admitida pues la lógica de la accesoriedad, parece que es algo a lo que no se debería llegar en ningún caso, es decir, a castigar igual un intraneus que un extraneus. Bueno, sin embargo, esto es lo que el Tribunal Supremo dice y a mi juicio no le falta parte de razón. El fundamento quizás no lo comparto, pero la conclusión a la que llega el Tribunal Supremo no me parece desacertada. Bien, con esto entro, ya veo que estoy ya casi fuera de tiempo, pero voy a entrar muy rápidamente a lo que sería el esbozo de las ideas fundamentales de mi propio planteamiento y por qué el Tribunal Supremo con esta interpretación del artículo 65.3 pues no va tan desacertado. Miren, si la postura inicial o la premisa inicial de todo esto era el formalismo, delitos especiales, propios, impropios, mi planteamiento
es un planteamiento muy material. Yo diría que un poco más material que el del profesor Víctor Gómez, aunque creo que los dos caminamos en la misma dirección, quizás con algunos pasos de distancia, pero en la misma dirección, que eso es lo realmente importante. Mi planteamiento sobre los delitos especiales materializa al máximo. ¿Por qué? Porque distingue entre si el injusto es un injusto especial, de verdad especial, auténticamente especial, o si es un injusto no especial, solo aparentemente especial, porque el legislador utiliza palabras distintas a el que en la formulación de los tipos penales. Yo miro detrás de la formulación de los tipos penales y trato de averiguar qué injusto hay detrás de esos tipos penales. Si hay un injusto especial o si hay un injusto no especial, solo aparentemente especial, ¿no? Bueno, para los casos de injustos aparentemente especiales, pese a la formulación del legislador, a esos yo les denomino delitos de posición. Los delitos de posición no tendrían especialidad ninguna. La única especialidad es formal, y es que el legislador utiliza palabras como administrador, como deudor o como deudor tributario, en los delitos de administración desleal, en el delito fiscal o en el delito de alzamiento de bienes. Para mí todos estos casos son casos de delitos de posición, es decir, delitos solo aparentemente especiales. ¿Por qué delitos de posición y no hablar directamente de delitos comunes? En realidad son delitos comunes, pero aquí la particularidad de estos delitos comunes es que el legislador utiliza una restricción típica, una caracterización singular de los ataques al bien jurídico para otorgar relevancia penal. Solo se pueden castigar aquellos que están llevados a cabo desde la posición de administrador, desde la posición de deudor tributario, desde la posición de deudor en un procedimiento con acreedores, ¿no? Y por tanto lo que está haciendo es limitar, precisar, ¿no? Limita la relevancia típica de las contribuciones, precisa el círculo social en cuestión, pero nada más que eso. La lógica sigue siendo la lógica de la lesividad general de las conductas, y por tanto aquí no hay un injusto especial, sino un injusto más delimitado. Nada más que eso, ¿no? Por tanto, el sujeto que es ajeno a la posición formal que el legislador menciona, en realidad no es un sujeto extraneus, es también un intraneus al cual se le debe poder castigar sin problemas y sin atenuación ninguna. Es perfectamente posible una estructura de autoría mediata, fíjense lo que digo, autoría mediata en un delito fiscal o en un delito de administración desleal, o por supuesto en un delito de alzamiento de bienes. No solo la participación, sino la autoría mediata, en la medida en que instrumentalice, por ejemplo, al deudor tributario por parte de un asesor fiscal. Es decir, voy más allá de lo que el profesor Víctor Gómez ha mencionado, aunque vamos en la misma dirección. Es posible la autoría mediata en un delito fiscal porque es un delito de posición, es un delito que se somete a la lógica de la lesividad común de los comportamientos. En el otro lado, en el otro extremo, es la segunda categoría, están los delitos verdaderamente especiales, auténticamente especiales. A estos les llamo delitos de deber, por contraposición a los delitos de posición que no son verdaderos delitos especiales. Estos delitos de deber son, el paradigma es el delito de funcionario, los delitos de funcionarios públicos, ese es el paradigma, es un reducto pequeño, es verdad, de algún otro delito cabría discutir, ¿no? Pero fundamentalmente son estos los delitos de deber, ¿no? Bueno, en estos delitos auténticamente especiales, porque el fundamento de su injusto es realmente especial, es verdaderamente especial, más allá de la formulación que efectúa el legislador, en estos delitos mi planteamiento es que no cabe castigar al extraneus. No cabe castigar al extraneus, por tanto, porque al extraneus no se le puede imputar ese injusto especial. El injusto especial que se está castigando en estos delitos es un injusto de deslealtad, es un injusto de infracción de un deber, si ustedes quieren verlo de esta manera, que solo incumbe al sujeto especialmente obligado. Y por tanto, el que no es un sujeto especialmente obligado no lleva a cabo un comportamiento con capacidad lesiva de realizar el injusto realmente particular que está castigando el legislador en estos casos, en los casos paradigmáticos de delitos de funcionario. Es decir, no se puede participar en la infracción de un deber ajeno. Esta es la idea. No es posible participar en la infracción de un deber ajeno personal, un deber personal que solamente tiene o recae
o incumbe al obligado tributario. Es decir, no se trata de la organización en común del mundo, aquí no hay nada en común que organizar, no hay obra común, no hay proyecto colectivo, sino que lo único que hay son infracciones personales de deberes. En la infracción personal de un deber no se puede participar. Se puede provocar desde fuera la infracción de un deber personal que incumbe a otro. Sí, de acuerdo, se puede provocar desde fuera, pero no se puede participar en la infracción de ese deber personal. La provocación desde afuera del que no tiene el deber a un sujeto que sí tiene el deber, eso no es participación, es otra cosa. Es otra cosa que puede merecer pena, yo no niego que sea y que exista el merecimiento de pena en los casos que discutimos como de extraneos o de no funcionarios que inducen o cooperan con un funcionario en la infracción de un deber del propio funcionario, puede haber merecimiento de pena. Yo lo que digo es que ese merecimiento de pena no puede canalizarse por vía de la participación, sino que tiene que quedar expresamente previsto por el legislador en una fórmula particular utilizada en muchas ocasiones por el legislador español. Yo creo que sigue el camino correcto. Por ejemplo, el delito de cohecho castiga expresamente al extraneus, al no funcionario que lleva a cabo determinados comportamientos sobre el funcionario público, de corrupción, o en los delitos de tráfico de influencias. También el legislador español ha previsto el castigo del extraneus, del no funcionario, para estos casos. Es decir, sería necesaria, es necesaria la previsión expresa, porque en estos delitos con injusto verdaderamente especial no es posible la participación, sino una previsión expresa, independiente, autónoma, que debe llevar a cabo el legislador cuando cree que hay determinadas conductas que desde afuera perturban la administración de justicia. Desde afuera me refiero por parte de un extraneus. Eso debe quedar recogido en los tipos de la parte especial, y creo que además una reforma del código donde se tenga en cuenta esta idea tan material de la intervención en los delitos especiales, pues sería una oportunidad excelente para recoger, prever expresamente estos supuestos de merecimiento de pena, en lugar de esa fórmula del artículo 65.3, ¿no?, que utiliza el legislador español y que tiene estas dificultades interpretativas en la jurisprudencia. No me queda mucho más tiempo. Yo creo que alguna cuestión ulterior me hubiera gustado comentar, probablemente la crítica o no crítica a la interpretación jurisprudencial española del artículo 65.3, pero bueno, si eso es de su interés, pues lo podemos comentar a continuación en el debate o en alguna pregunta que a lo mejor, pues bueno, se refiera a otra de las cuestiones que tan rápidamente y atropelladamente he dicho en mi intervención, pero que espero que se haya entendido, bueno, a pesar de que, como digo, pues es una materia pues altamente discutida, y reconozco que mi posición pues es una posición extrema, una posición que incluso puedo reconocer que es minoritaria en la doctrina, aunque por fortuna el profesor Alejandro Leiva va en esa misma dirección, cosa de la que me alegro muchísimo, y por tanto pues puede causar algún estupor, ¿no?, estas posiciones tan radicales, tan extremas en esta materia, como es sostener que en algunos delitos el extraneus debe quedar al margen de la lógica de la participación y ser en todo caso castigado con una previsión expresa por parte del legislador. Bien, pues ya no agoto más el tiempo ni su paciencia, y muchísimas gracias. Quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Robles. Y ahora iniciamos una fase de preguntas, no tenemos más que 20 minutos. Voy a dar solo 3 ideas de las presentaciones magníficas que hemos tenido hoy. Ha salido el formalismo no solo porque hay una calidad en la ley del sujeto activo, sino que por esta idea que decía el profesor Víctor Gómez, sino que vamos solo la declaración de un deber, y qué pasa con el alcance bien jurídico. La distinción, o el problema que exponía el profesor Leiva de la confusión entre problemas distintos, que va por el análisis de categorías distintas. Una cosa es el destinatario del deber, de la norma, y otra cosa es la intervención, principal o accesorio.
Y finalmente la tensión entre dos lógicas, la no accesoria y las accesorias, y, que son ideas creo que para poder iniciar el debate, y tomo un poquito la palabra respecto al proyecto del Código Penal del año 2022, el último. Sí vimos el tema, hay una respuesta expresa, pero no sabemos si va a tener alguna éxito o acogida frente a un legislador chileno tan activo con el que estamos teniendo hoy frente a la crisis de seguridad. Así que eso no voy a decir más. Bien, cedo la palabra entonces para el público, para los que quieran hacer el chat, yo los voy a leer. Profesor Juan Ignacio Rojas, que gusto tenerlo aquí. Bueno, a veces lo último que decía, vamos a ver los invitados de la semana, el proyecto nuevo Código Penal de 2022, que sigue las mismas propuestas del año 2013 y el año 2005, plantea de que Perdonadme No se un escucha. momento. No, se escucha, pero no se escucha bien. Entonces, os pediríamos que volvierais a repetir después la pregunta, en todo caso, porque no la estamos escuchando nada bien. Claro. Al menos yo creo que Ricardo tampoco. No oigo nada. Claro, no están, sí, es el tema de... Aquí se acerca. A ver si se escucha. no, entonces nos está ilustrando que la propuesta del nuevo Código Penal chileno plantea de que tratándose de hechos cuya descripción legal exige la concurrencia de una calidad especial la persona del autor, el interviniente en quien no concurre tal calidad solo responderá como inductor o cómplice. Y hay que añadir aquí que la pena del inductor es una pena atenuada, ¿cierto? No sigue el mismo sistema actual que tiene el Código Penal chileno y el que tiene el Código español. Lo mismo ocurre a propósito de la legislación colombiana. El Código Penal colombiano establece que al interviniente que no tiene las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurren en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Es decir, establecen una rebaja considerable de la pena, claro, por la lógica que mencionaba en un inicio Alejandro, de que se sigue la idea de la accesoriedad, ¿cierto? La idea de que el extraneus lo que hace es colaborar a la infracción del deber del intraneus, ¿cierto? Y esa infracción sería equiparable a la infracción de una norma secundaria frente a la norma primaria que infringe el intraneus. A mí me parece razonable, no sé qué les parece a usted, el tema de equiparar la pena del, establecer una pena menor para el inductor, considerando que en el ordenamiento jurídico español mantiene la regla de equiparación penológica. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, profesor Rosa. Vamos a reunir un par de preguntas y después les voy a hacer la palabra. Ahí tenía la mano pedida doña Ángela Contreras. Sí, hola, ¿cómo están desde acá de Concepción? Saludo a todos. Sí, mi consulta era porque hace un rato envié a Don Ítalo un fallo de aquí reciente, donde extrañamente el Tribunal Oral de Concepción, y fue confirmado por la Corte, condena a un extraneus, reconociendo que es extraneus, y absuelve a otro extraneus. ¿Ah? La diferencia entre estos extraneus era que uno efectivamente era funcionario público, pero no tenía la administración, o sea, no estaba a cargo de los fondos públicos, de malversación de fondos públicos. Y por lo tanto, mi pregunta, y el otro es efectivamente un tercero, esposo de una de las funcionarias que sí tenía, que fue condenada efectivamente, y a él lo absuelven, señalando entonces que no había delito, que no había delito base, etcétera. Y mi pregunta es si la calidad entonces que se tiene que considerar realmente es solo la parte de que es funcionario público, o además también está otra parte del tipo penal, al menos en la legislación chilena, que es que tenga a cargo los fondos públicos, también debe considerarse dentro de la calificación del sujeto especial, porque en el fondo no entiendo si se exige todo el núcleo de esa descripción del sujeto, entonces cómo es posible que hayan condenado de todas maneras, y reconociendo que es un extraneus,
a este funcionario público que no era parte de los funcionarios que tenían a cargo la administración. También señalar que en ese fallo ocuparon un poco lo que decía el último profesor, de señalar que no existían delitos especiales impropios, que todos eran propios. Pero considerando eso, entonces deberían haber condenado también al extraneus, al tercero que finalmente absuelven. Y esa es mi pregunta. Entonces, en el fondo, ¿cómo determinar qué sujeto es el destinatario de la norma cuando en una legislación como la nuestra no solamente se exige ser funcionario público, sino que también se exige otra condición, que es tener a cargo los fondos públicos? Y en ese sentido, ¿cómo entender entonces realmente cuál es el círculo de destinatarios? Eso es. Muchas gracias, doña Ángela. ¿Alguna otra pregunta para, y con eso, por lo menos contestado? En el público, en el... Sí. Si Hola, pueden hacerlo en sí. voz alta, por favor, para que se escuche. Hola, profesores. Soy Carlos Padilla. Hola, profesor Víctor. ¿Cómo está? Hola, profesor Ricardo Roll. Mi duda es fundamentalmente a esta clásica postura que nos ha tocado estudiar respecto a los delitos de pulsión y delitos de deber, y que tiene que ver con realmente cuál es la caracterización que haría a un delito como un delito de deber. O sea, cuál es el deber que tiene que estar detrás para que sea infraccionado, para que no sea calificado eso como delito de oposición, porque entiendo que en algunas categorías las que plantea el profesor Robles, como por ejemplo la del deudor tributario, la del administrador, también en esas posiciones se mantienen ciertos deberes que uno puede ahí decir si son institucionales o no, deberes que están incluso en leyes que regulan cómo los administradores se tienen que comportar en distintas sociedades. Lo mismo que pasa con el deudor tributario, que también tiene una serie de deberes que también están institucionalizadas, podemos decir, en leyes, en distintos reglamentos, etcétera, que se tienen que cumplir. Entonces, no me queda muy claro la lógica de entonces cuál es ese deber que se tiene que infraccionar. Es decir, solamente tiene que ser un deber ligado me suena un poco solamente ligado a lo que son los funcionarios públicos, o sea, a ese tipo de delito, y entonces con eso dejamos fuera, bueno, estos deberes no institucionalizados, si es que se puede decir que no son propiamente funcionarios públicos, como la categoría que plantea el profesor Víctor Gómez, que ahí, entonces, ¿cómo se compatibilizaría eso para hacer esta distinción tan clara entre posición y deber, que incluso, como lo plantea el profesor Robles, sacan los delitos de posición de los delitos especiales y ya se tratarían derechamente como delitos comunes? Muchas gracias, excelente pregunta. Yo creo que con eso estamos para dar la palabra a los... En el mismo orden en que se expuso, yo les daría la palabra al profesor Gómez. Sí, muchas gracias, Tatiana. Por cierto, aprovecho para agradecerte tu amabilísima presentación al principio y tu moderación, tu introducción a las preguntas ahora. He sido muy descortés al no hacerlo como lo ha hecho el profesor Robles muy acertadamente. Bien, súper interesantes las tres preguntas. Voy a intentar abordarlas, bueno, en fin, contestarlas, al menos desde mi punto de vista, de forma breve. Bien, la primera pregunta relativa, si no recuerdo mal, al proyecto de reforma y ese potencial artículo tipo 28.2 del Código Penal alemán, 65.3 del Código Penal español, prevé, si no recuerdo mal, la atenuación de la responsabilidad penal. Si no recuerdo mal, insisto, ya lo he dicho 3 veces porque estoy intentando recordar la pregunta obligatoria. Atenuación obligatoria se le rebajará, me parece que se ha comentado que se dice en el proyecto. Por lo tanto, esa ya es una primera diferencia importante con respecto a la atenuación española, que como muy bien ha indicado el profesor Robles, es facultativa. Y en España, como también ha comentado el profesor Robles, esa atenuación lo es para el extraneos de un delito especial en principio propio, elementos, circunstancias, cualidades, relaciones que fundamentan la culpabilidad. No es la mejor expresión imaginable, pero es la que es de un delito. Serían más bien los elementos de autoría de los delitos especiales propios para el inductor, el extraneus inductor y
y el extraño es cooperador necesario. No se dice nada sobre el cómplice. Recordad que en España el inductor y el cooperador necesario responden con la misma pena que el autor en sentido estricto y el cómplice con la pena atenuada en un grado. Y de ahí un poco quizá la pregunta de nuestro querido colega, en el sentido de que el inductor entiendo que ya en su regulación tendría, vuestra regulación tendría una atenuación de la pena prevista, el cómplice entiendo que también, y la cuestión sería que entonces quizá tendría doble atenuación. Cabría pensar por razón de su condición de extraños, inductor o cómplice extraños en el delito especial. Si eso es o no razonable, desde mi punto de vista lo sería, con base en lo expuesto anteriormente, lo expuesto también, entiendo, por el profesor Robles, quizá no tan compartible la idea, como he mencionado hace unos segundos prácticamente, de que la atenuación sea obligatoria y no facultativa, porque eso impediría, en algunos casos en los que también lo ha comentado Ricardo y yo mismo, ¿no? En los que fuera razonable por la mayor relevancia, la contribución al hecho del extraneos, bueno, una equiparación de la responsabilidad penal del intraneos y del extraneos. Eso creo que es más defendible en los delitos especiales en sentido amplio que en opinión, por ejemplo, el profesor Robles, pues ya serían de posición tipo comunes, que en los delitos especiales en sentido estricto, en los que él directamente defiende la no responsabilidad, yo defendería la responsabilidad, pero con una atenuación obligatoria, ¿no? Por tanto, una cláusula de atenuación facultativa permite bajar o no la pena, pero una obligatoria no permite la posibilidad de hacer responder en algunos casos, y puede ser razonable que así sea, al extraneos con la misma pena que al intraneos, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, me ha parecido muy interesante la de si un funcionario sin competencias concretas para realizar la conducta típica, o las competencias en las que se marcaría la conducta típica, seguiría siendo a los efectos de ese delito especial un intraneos, o podría ser considerado un extraneos como lo sería un particular, un ciudadano al uso. Me ha parecido una reflexión muy interesante, y desde mi punto de vista, el intraneos en un delito especial en sentido estricto, a lo digamos Robles, ¿no? Y yo mismo considero que efectivamente el núcleo de los delitos especiales está ahí, donde comentaba Ricardo, pues el funcionario que no sea competente o cuya competencia no se encuentre vinculada a la conducta típica podría, en mi opinión, podría ser perfectamente considerado un extraneus, ¿no? En algunas legislaciones, como por ejemplo ocurre en el caso español, siempre quedaría la posibilidad de aplicar una circunstancia genérica agravante de condición pública del culpable, dice nuestro Código Penal. Por tanto, esa condición del ciudadano funcionario no competente quedaría quizá a esos efectos en un terreno intermedio entre el funcionario intraneus competente y el particular que ni siquiera es funcionario, en aquellos ordenamientos donde permitan esa posibilidad. Me está viniendo a la memoria un caso español, un caso que llegó al Supremo hace mucho tiempo, que yo mismo comenté en un comentario que se publicó en el Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, la parte de comentarios jurisprudenciales, de un caso en el que los hechos eran los siguientes, ¿no? Era una persona a la que le habían puesto una multa en una determinada localidad, y en un gimnasio, pues aquello en la ducha, cambiándose tal, se encuentran y empiezan a hablar. Esta persona, que era funcionario de bomberos, era funcionario, pero era de bomberos, nada que ver con las multas, digamos, ¿no? Y un policía local que tenía competencias en tráfico, precisamente, ¿no? Y entonces, hablando, el policía local le dice, bueno, no te preocupes porque yo voy a falsificar, no sé a qué acuerdo llegaron, voy a falsificar un boletín de denuncia en virtud del cual va a constar que, además de esta multa que tienes tú el día X a la hora Y en el espacio físico Y, al sistema le va a saltar otra multa absolutamente inventada tuya el mismo día, a la misma hora, en otro sitio. Entonces, como no se va a saber cuál es la correcta, una va a anular la otra y te van a anular la multa, ¿no? Fijaos que aquí todo esto el funcionario competente lo concluye después de que el funcionario bombero le induzca, ¿no? Entonces aquí la cuestión es si el funcionario no competente, el funcionario bombero que induce al funcionario competente, debería responder
como intráneos, extraneos, etcétera, ¿no? Aquí el Tribunal Supremo realmente no se planteó nada de todo esto y le castigó como un intráneos, como un funcionario, pero realmente se habría podido plantear si la no competencia del bombero funcionario que induce al policía local a esta falsificación convierte o coloca, digamos, o sitúa a ese funcionario bombero no competente en la posición más de extraneos que de intráneos. Por último, y perdonadme que me haya alargado, me han encantado las preguntas, por eso me estoy extendiendo tanto, disculpadme por favor. La pregunta de Carlos Badilla, al que por favor aprovecho para saludar muy efusivamente, yo creo que está efectivamente más dirigida al profesor Robles, que es el que de forma más clara distingue entre los delitos especiales en sentido estricto, por infracción de deber, y los delitos de posición. Mi planteamiento, que se aleja un poco de ese, efectivamente hablando de materialidad, pues ahí mi planteamiento es un poco diferente al de Ricardo. Parte de la premisa de que en realidad en todos los delitos especiales de lo que se trata es de ámbitos de competencia, de ámbitos de dominio más o menos cerrados, ¿no? Entonces, en lo que he calificado como delitos especiales a composición social institucionalizada y no institucionalizada, la diferencia que pretendo marcar no es tanto la de infracción de deber o no, por tanto le pasaría, digamos, la pelota de tu pregunta, Carlos, a Ricardo, sino la de esferas de competencia o de dominio más o menos cerradas, ¿no? Es una categoría muy alemana también, ¿no? Defendida, por ejemplo, entre otros, por Schunemann, en parte hasta cierta edición del Täterschaft und Tatgeschaft por Roxin, etcétera, siendo la más cerrada la institucional, digamos, la de funcionario, en la que entonces la diferencia de acceso a la lesión del bien jurídico sería mayor entre el intráneos y el extraneos, de la no institucionalizada, tipo obligado tributario, tipo administrador a una sociedad, en la que de algún modo el acceso, de alguna forma, a la indemnidad del bien jurídico por parte del extraño sería más sencilla, la distancia con respecto a su lesión menor que en el otro caso, etcétera, ¿no? Por tanto, yo esa pregunta, digamos, por contestarla de algún modo, la contextualizaría un poco de esta forma en mi posición personal y a partir de la posición personal de Ricardo, quizá instaría al propio Ricardo a que la contestara con mayor detalle. Gracias y disculpad, por favor, por esta segunda mini ponencia a propósito de las preguntas, ¿no? Gracias. Sí, yo voy a ser muy breve porque hay que aprovechar a los invitados extranjeros aquí, no a los que estamos presentes. Creo que respecto a lo primero de la decisión que se toma en el Código Penal, lo esencial pasa por distinguir delitos especiales, delitos comunes, y dar cabida a esta nueva categoría que ambos profesores han propuesto desde distintos prismas, ¿cierto? Que son los delitos de posesión. Si aceptamos los delitos de posesión, que yo creo que hay varios ejemplos en el Código Penal, esa solución tendería a ser problemática para efectos de esa necesaria distinción. En los delitos especiales propios o estatutarios, como yo lo llamo, esa solución tendería a sancionar a quien en realidad no puede infringir en ningún caso la norma, ni como autor, y eso está claro, pero tampoco como partícipe. Sin perjuicio de lo cual, si se trata de delitos de posesión, allí se aplican las reglas generales, al menos ese es mi punto de vista. ¿Y cuál sería ese deber? Es lo que yo trato en mi tesis doctoral, que parto de los hombros del profesor Robles Plana e intento avanzar a partir de allí. Claro, Roxin habla de delitos de infracción de deber, pero incluye cualquier tipo de deber. El deber que tiene el padre respecto de los hijos, el deber que tiene el administrador en la empresa, etcétera, etcétera. A mi juicio, y haciendo una revisión histórica, eso es lo que hago en mi tesis, el profesor Víctor Gómez lo menciona, ¿cierto? Cita a un autor alemán, Sturm. El origen de los delitos especiales ocurre en la Roma, en los delitos militares, que tienen una lógica propia, en que existen constelaciones normativas, en que solo ciertos sujetos están regulados por esas disposiciones, altamente densas, jerárquicas, disciplinar, y que luego en la Baja Edad Media se replica, ¿cierto? Se reconoce esto y llega al siglo XIX, en Alemania de Nagle, y en España de Francisco Pacheco, y se reconoce esta lógica propia. Y por eso es que los españoles y los alemanes dictan sus propios códigos penales militares y nosotros hacemos lo propio, entendiendo que hay lógicas diversas, que existen normas que rigen solo a determinados sujetos y no al resto de la población. En esos casos parece impensado que un sujeto que induce a un militar responda por incumplir deberes militares.
o inducir a algo que para él no está vigente como norma de conducta. Por ejemplo, abandonar el puesto, ¿cierto? Que para cualquier ciudadano no es constitutivo de ilícito. Y respecto de la pregunta de doña Ángela, me da la sensación que, tal como dijo el profesor Víctor Gómez, todos los delitos especiales contienen algo de posición. Y creo que cuando el legislador hace alusión a que el sujeto debe realizar la conducta en el ejercicio del cargo, a eso se estaría haciendo alusión. Yo sé que el profesor Víctor Gómez entiende de una manera distinta la posición y que sería, por así decirlo, algo mucho más central en los delitos especiales. Pero creo que existe eso y eso permitiría distinguir cuál intraneus puede efectivamente ocupar la posición de autor y cuál no, y simplemente allí sí puede responder como partícipe. Pero bueno, le dejo la palabra al profesor Robert. Muy bien, muchas gracias por las tres preguntas y por las intervenciones de mis compañeros de mesa que, en fin, han aclarado mucho su postura. Vamos a ver, yo respecto a la primera pregunta voy a ser muy breve y muy tajante. Reducción para el inductor. Es que, mire, yo creo que una previsión similar a la del artículo 65.3 en el Código Penal español, lo digo para su futura reforma del Código Penal, es un error. Eso es un error. No hay que introducir ninguna cláusula de estas características. Allí donde el legislador chileno quiera castigar al extraneus en los delitos auténticamente especiales, verdaderamente especiales, luego diré a qué fundamento obedecen, tiene que decirlo expresamente en la parte especial. Tiene que decir el particular que soborne, el particular que influya, el particular que todas estas conductas las tiene que dejar claras el legislador en la parte especial con la pena que crea que se merecen esta clase de comportamientos. Creo que una previsión general sería un error, sería repetir el error del legislador alemán y del legislador español. Así es que mi opinión en este punto es verdaderamente tajante. Ustedes que pueden y están a tiempo todavía, hagan algo para no incurrir en ese tipo de errores. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta, la señora Ángela Contreras, me parece muy interesante. Yo le he estado pensando sobre precisamente este caso que usted plantea últimamente y he publicado un trabajo en un libro homenaje que se va a publicar, bueno, publicado no, enviado a que se publique y se va a salir próximamente, ¿no? Fíjese, me parece a mí que los magistrados o los jueces de Concepción, creo que eran, ¿sí? Han dado en el clavo. Tenían toda la razón. A lo mejor sin haber estudiado, digamos, toda la dogmática de los delitos especiales, pero intuitivamente han llegado a una solución muy razonable. Fíjese, usted ha dicho que al extraneus completamente ajeno, ¿no?, a la función pública, a este no lo castigaron, a este lo absolvieron. Me parece correcto. Esta es la tesis que yo sostengo. Para los delitos de funcionarios, el extraneus completamente ajeno a la función pública debe quedar absuelto, a no ser que el legislador lo tipifique expresamente definiendo las conductas que quiere castigar de perturbación de la administración de justicia hechas por particulares. Pero entiendo que como ese no era el caso, lo absolvieron y esa fue una aplicación correcta de, bueno, lo que sería la tesis que yo sostengo. Ahora, el caso interesante es el de el funcionario que era funcionario y por tanto no era extraño, pero sin embargo no era el competente de administrar los caudales o de dictar la resolución en un caso de prevaricación, ¿no? Parece que el suyo, el que usted proponía en un caso de malversación, pues este podría ser también un caso de prevaricación, ¿no? El funcionario no estrictamente competente, sino un funcionario que está allá en el órgano administrativo, pero no es el que está primariamente llamado a dictar resolución o a administrar caudales. ¿Qué hay que hacer con este sujeto? Evidentemente tiene razón el profesor Víctor Gómez en la medida en que estamos ante una cosa intermedia, no es ni extraño, impune, ni el auténticamente competente, que sería el núcleo duro de lo que querría castigar el tipo de delito especial de deber. ¿Qué hacemos con estos? Mire, mi opinión provisionalmente, hay que pensarlo muy bien, pero sería favorable o sería similar, análoga a la de los jueces de Concepción. Yo diría, efectivamente, hay que castigarlo. Este es un
extraneos en sentido estricto a la competencia concreta, ¿no? A la competencia circunstancial, pero es un intranius en un sentido amplio, en un sentido funcional, en un sentido material, un intranius funcional material, porque también le incumbe un deber especial. Un deber de lealtad, un deber disciplinario. Ahora voy a la tercera pregunta, ¿no? Que esto es lo que plantea, ¿no? No es ajeno al haz de deberes propios de la función pública, aunque no sea el sujeto que directamente tiene que dictar la resolución. Es decir, está salpicado por deberes especiales o particulares, de los que pues, el extraño por completo, el particular, digamos, el que no es funcionario, pues ese sí que no tiene nada que ver con esos deberes de lealtad, esos deberes especialísimos, ¿no? Que afectan a los funcionarios. Por tanto, yo diría que efectivamente el que está involucrado en ese desfalco o en esa prevaricación, aunque no dicte directamente la resolución injusta, pero sí es un funcionario, entonces diría que es un intranius funcional y habría que castigarle, probablemente con menos pena, claro, que al otro, probablemente como partícipe, o sea, habría que disminuir la pena, pero yo no vería el problema, digamos, porque le alcanzaría ese deber particular propio de lo que pretende el tipo especial, auténticamente especial. Le alcanzaría también a él, aunque con una menor intensidad, porque no es el funcionario directamente competente. Por tanto, creo que la resolución de Concepción es correcta. Yo a estos segundos no les llamaría extraños, sino les diría intranios funcionales, algo así. Bien, y la tercera pregunta, que tiene mucho que ver con esta segunda pregunta, ¿no? Delitos de deber, delitos de infracción de deber, pero ¿a qué deber hace referencia, ¿no? ¿A qué deber me estoy refiriendo, nos estamos refiriendo los que utilizamos esta categoría? Evidentemente, no a cualquier deber. Claro, fíjese, no recuerdo el nombre de la persona que ha formulado la pregunta, pero es que si usted mira cualquier delito, también en los delitos comunes Carlos hay un Badilla, deber. Ricardo. ¿Cómo se Carlos llama? Badilla, Carlos Badilla, Ricardo. Carlos, sí, claro, por supuesto. Fíjese, también en los delitos comunes hay deberes. Nadie diría que los delitos imprudentes son delitos especiales, ¿verdad que no? ¿Y por qué se caracteriza la imprudencia? Por la infracción de un deber de cuidado. ¿Alguien diría que la estafa es un delito especial? No. ¿Y por qué se caracteriza la estafa? Por la infracción de un deber de veracidad. Los delitos omisivos son comunes, claro, los delitos omisivos, pues, bueno, ¿y por qué se caracterizan? Por la infracción de un deber de garante. Es decir, siempre hay deberes detrás. Por tanto, ojo con esa, digamos, esa formulación crítica a este planteamiento. Por ahí no va. Los deberes siempre están detrás de prácticamente cualquier institución jurídico-penal. Aquí el problema es qué deberes. Y en ese sentido, pues sí que tiene usted razón que hay que precisar bien ¿por qué estos deberes, ¿no? Son tan especiales o son tan singulares? Bueno, yo creo que aquí el profesor Leiva va con su investigación histórica en el camino correcto, que nos va iluminando a todos los que hemos hecho esa investigación histórica. Bueno, el profesor Víctor Gómez sí que hizo mucha investigación histórica, pero yo no tanta, ¿no? Y por tanto agradezco mucho estas aportaciones, ¿no? Efectivamente, son deberes personalísimos, son deberes de lealtad, he dicho antes, son deberes disciplinarios claramente en los delitos militares, pero también en los delitos de funcionarios públicos. No son delitos en los que se castiga no llegar a no producir un estándar que se cree que es el importante que hay que producir, y ese es el que exige el legislador que se produzca, es un estándar de carácter estrictamente personal, una prestación personal. Por eso hablamos aquí de deberes de lealtad o deberes disciplinarios, ¿no? Son deberes cuya lesividad no está en organizar mal el mundo, ni en producir un mundo peor, por utilizar las expresiones de Jacobs o de, digamos, el normativismo más moderno, ¿no? Sino de no prestar un determinado estándar que se considera necesario, inherente a la función pública, ¿no? Malversar, dictar resoluciones injustas, todo esto es lo que debe hacer un juez, ¿no? Eso es lo que se quiere castigar, con independencia de que después produzca consecuencias negativas en el mundo, que además pueden tener otro castigo, ¿no? Otra recogida en otros tipos, ¿no? Lo que se castiga es no alcanzar ese estatus que tiene que garantizar un Estado de Derecho, estatus de funcionario leal, correcto, adecuado, etcétera, ¿no? Ese es el sentido de estos deberes, ¿no? Son deberes, por tanto,
personalísimos, y insisto, muy vinculados a la lógica de la indisciplina funcionarial, ¿no? A la lógica de garantizar un determinado estándar, estatus personal que hay que respetar. Por eso hay tan pocos delitos verdaderamente o auténticamente especiales, porque esto pasa en muy pocas ocasiones o en muy pocas instituciones. Una de ellas, evidentemente, son las instituciones vinculadas a la organización de la administración pública y de la administración del Estado, ¿no? Donde el legislador penal tiene ahí que ser contundente con sus propios funcionarios, ¿no? Con sus propios empleados, para que no se aparten ni un pelo, ¿no? Lo más mínimo de esos estándares que tiene que garantizar, de esos estándares de disciplina interna que tiene que garantizar. Por eso yo veo de forma tan restrictiva los delitos especiales, y por eso entiendo que en ellos no cabe la participación de un extraneus, ¿no? Porque es completamente ajeno a esa lógica disciplinaria que creo que está en la base histórica y sigue estando en la base actual del castigo de los funcionarios públicos. Ese es el deber al que estoy aludiendo. El resto no son delitos especiales de deber. El fundamento del injusto es otro, es un fundamento de lesividad general, aunque se lleve a cabo desde posiciones de restricción típica ulteriormente definidas por el legislador, pero no deja de ser pues, un delito contra el patrimonio, por ejemplo, la administración desleal, o delitos contra la hacienda pública, contra el patrimonio, por tanto, público, organizados desde determinadas posiciones que son o que presentan una especial lesividad típica, pero esos no tienen un fundamento de su injusto distinto al del homicidio o al de las lesiones, por mucha restricción formal que haya ahí de estas posiciones de relevancia típica. Esta sería mi respuesta. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar el seminario y felicitaciones y agradecimientos. Gracias por tenernos. Me aprovecho de despedir, profesores. Muchísimas gracias. En nombre de la Facultad de Derecho, agradecerle infinitamente su tiempo y su sapiencia para con nosotros. Así que muy buenas noches ya por allá por España. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, un placer, y lo podemos repetir cuando quieran. Qué gusto. Sí, sí, Gracias. y tanto nos apuntamos. Gracias.